Hoy el INEGI dio a conocer las cifras de empleo, de ocupación, que verdaderamente son relevantes y creo yo que son cifras en las cuales hay que ponerle muchísimo cuidado. Podríamos decir, podríamos decir que la tasa de desempleo abierto no creció con relación a 2023, pues sí, pero también la calidad del empleo. Y para hablar de este tema me da muchísimo gusto saludarte, maestro Octavio Heredia, director general adjunto de encuestas sociodemográficas del INEGI. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estimado David, muy buenas noches. Un saludo a ti y al auditorio. Querido Octavio, a ver, ¿cómo ver estas cifras que dan a conocer hoy? Muy bien, pues como comentas, es muy importante revisar toda la serie de indicadores que ofrecemos en este tipo de encuestas. Estamos hablando de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y acabamos de publicar los resultados del tercer trimestre de 2024. Como bien refieres, das el dato de los más relevantes, tasa de desempleo del 3%. ¿Qué significa esto? La tasa de desempleo es la cantidad de personas que están en búsqueda de incorporarse al mercado laboral. Para este trimestre, el promedio era de 1.8 millones de personas intentando insertarse en el mercado laboral, que es una cifra muy similar en términos relativos, como bien lo decías, en comparación al tercer trimestre de 2023. Cabe resaltar que a inicios de 2024, esta tasa llegó a ser más baja, llegó a ser de 2.7 al inicio del año. De hecho, en el segundo trimestre también se mantuvo alrededor de esos niveles. Y ahorita para el tercer trimestre es que observamos ese repunte, digamos, al 3%. Ahora, podemos tener entidades federativas, por ejemplo, con tasas de desempleo bajas, pero también con condiciones de trabajo que no son para nada apropiadas. Entonces, aquí hay que combinarlos con otro tipo de indicadores que nos puedan hablar de la parte crítica, por ejemplo, laboral, ¿no? Si me permites, Sí, no, y creo que esa es la parte importante, porque quedarnos con ese dato no habla de la calidad, si es empleo o ocupación, ni de la calidad de los mismos empleos. Claro, por ejemplo, podemos tener una entidad federativa como Chiapas, por decir algo, que tiene una tasa de desempleo del 2%, pero tiene, por ejemplo, una tasa de condiciones críticas en la ocupación del 49%, cuando el promedio nacional es 32%. ¿Esto qué significa? Que son personas que pueden tener empleos por debajo de 35 horas o si están por encima de 35 horas andan entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces, esto los pone en una condición de vulnerabilidad. Entonces, tiene tasa de desempleo baja, pero tiene condiciones críticas elevadas. Y hay otras entidades, por ejemplo... Sí, a ver, aquí lo que estamos diciendo es, tienen trabajo, pero es un trabajo que no es suficiente remunerativamente y que no es suficiente en tiempo, que están ocupados, pero es que no quiero decir medio trabajan, porque sí trabajan, pero no trabajan lo que sería deseable. Es correcto. Ahora, te pongo otro ejemplo. Campeche tiene una tasa de desempleo del 2%, pero tiene una tasa de subocupación de cerca del 11%. Eso significa que cuando el promedio es 8%, que la gente, a pesar de tener un empleo, está en búsqueda de un segundo empleo para poder complementar lo que ingresa, ¿no? Sí, o sea, que no les alcanza, por No les decirlo muy alcanza. cortito. Así es. Y esto, ¿cómo se ha comportado en... Comparemos el cierre, octubre contra octubre, octubre del 23 contra el del 24. Pues mira, en caso de desempleo, como bien lo referiste al inicio de tu plática, estamos iguales, estamos a los mismos niveles del 3%. Pero antes de esa tasa, acuérdate también que está la tasa de participación de la fuerza laboral. ¿Esto qué significa? Todas las personas de 15 años y más que están en una ocupación o que están en búsqueda de estarlo. Bueno, aparentemente ahorita tenemos un crecimiento de 377,000 personas de un año a otro, pero si lo vemos en términos relativos a través de la tasa, podemos observar que hay una disminución inclusive de 2 décimas, es decir, estamos ligeramente por debajo de la tasa de fuerza laboral de lo que teníamos en 2023. Entonces, podría decirte que a lo largo de este año
esta tasa de participación se ha habido disminuida, hemos observado una disminución ligeramente con respecto al año pasado, aun cuando pues, toda esta gente que está en esta tasa de participación, tenemos un 97% de ellos que sí se encuentran ocupados, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento que hemos tenido. Otro indicador importante es la tasa de informalidad. También venimos observando desde hace tiempo ligera disminución de la informalidad. Vamos viendo ahí un pequeño repunte en la formalidad. Sabemos que ese es el peor mal que tiene México en materia de empleo. No tenemos una gran informalidad, llega a ser el 54% de los empleos. Pero también vemos que conforme van avanzando los trimestres, esta tasa de informalidad tiende a disminuir un poco. Que esa es una buena noticia. Ojalá disminuyera mucho más. Quiere decir que 54 de cada 100 trabajadores no tienen prestaciones sociales. Porque normalmente nos fijamos en la informalidad y decimos, es que no contribuyen con el pago de impuestos. Y a mí eso me parece secundario. A mí me parece más importante que tengan seguridad social a que contribuyan con el pago de impuestos. Ahora bien, es una mezcla de varias cosas, de las dos cosas que refieres. Es decir, por ejemplo, entidades federativas como Oaxaca, que tienen una tasa de informalidad del 81%, es porque trabajan en un sector informal, es decir, la unidad económica para la que están laborando puede ser que no pague estos impuestos que refieres, es decir, no llegue unas cuentas ordenadas ante el SAT, por ejemplo, pero también puede ser que estén en aquellas empresas en donde a lo mejor no les dan esa seguridad social. Entonces es una mezcla de esos dos componentes lo que los ponen en esos niveles. Querido maestro Octavio, de veras siempre es muy ilustrativo escucharte. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Muchas gracias y un saludo a tu auditorio. Que te vaya muy bien.